Hola jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a ver este tema que se llama nomenclatura de química orgánica. Y pues bueno, ¿qué es la nomenclatura? Es un sistema de símbolos y nombres, tanto para los elementos químicos como para los compuestos. Entonces, ¿qué significa nomenclatura? ¿Cómo le vamos a poner nombre tanto a elementos como a compuestos? El de los elementos es fácil porque están en la tabla periódica. Los compuestos resultan un poco más complicados. Vamos a continuar. Dice que resultan de las combinaciones químicas. El lenguaje de la química es universal, de tal manera que para el químico, el nombre de una substancia no solo la identifica, sino revela su fórmula y composición. ¿Esto qué quiere decir? Imagínense que nosotros en México le decimos torta a una comida que está cubierta por dos panes, ¿no? O sea, torta. Todo el mundo sabe que es una torta. Sin embargo, ¿qué pasa en España? ¿Qué es una torta en España? En España una torta es un pastel. Fíjense, es muy diferente lo que conocemos como torta en un lado y en otro. Entonces, al haber este problema, algunos elementos se llamaban de diferentes formas en diferentes lugares. Y a veces los científicos no sabían a qué se referían. Por lo tanto, se hizo un acuerdo para que en todos los lugares le llamáramos de la misma manera. Entonces, repito aquí desde donde dice el lenguaje. Desde aquí el lenguaje. El lenguaje de la química es universal, de tal manera que para el químico, el nombre de una sustancia no solo identifica, sino que revela su fórmula y composición. O sea que de entrada el nombre nos va a decir qué elementos están participando en ese compuesto y en qué cantidades. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, cuyas siglas son UPAC, se reúne periódicamente, o sea, cada cierto tiempo se reúne, con el fin de fijar las normas que se deben seguir para unificar lenguajes y las técnicas de publicación. Vamos a tener algunos compuestos. Los primeros que vamos a ver son los compuestos binarios. La palabra bi quiere decir dos, o sea que son compuestos que van a estar formados por dos elementos. En estos grupos se distinguen los óxidos, los hidruros, los hidrácidos y las sales binarias. Entonces, vamos a empezar con los óxidos. Los óxidos son compuestos binarios, o sea, de dos elementos, formados por algún elemento y el oxígeno. Entonces, ¿cómo se forman los óxidos? Con algún elemento y oxígeno. Los óxidos se van a dividir en dos grupos de acuerdo con el carácter del elemento que se une con el oxígeno. Si el elemento es metálico, el óxido es básico o simplemente óxido. Entonces, un óxido con un metal es un óxido básico. Repito, un óxido con un metal es un óxido básico. Cuando el elemento está unido a oxígeno, cuando el elemento que está unido a oxígeno es no metálico, el compuesto formado es un óxido ácido. Óxido ácido. Entonces tenemos dos tipos de óxidos. El óxido básico, que es unido a metal, y el óxido ácido, que es unido al no metal. Los óxidos ácidos también se llaman anhídridos. Los óxidos ácidos también se llaman anhídridos. ¿Qué es un anhídrido? Un oxígeno más un no metal. ¿Qué es un anhídrido? Un oxígeno más un no metal. ¿Qué es un óxido básico? Un oxígeno más un metal. ¿Qué es un óxido ácido? Es lo mismo que un anhídrido, que es un óxido unido a un no metal. Cuando el elemento presenta más de un estado de oxidación, este se indica con número romano entre paréntesis. Y para nombrar se nombran óxido de elemento y entre paréntesis el estado de oxidación, como viene aquí, en se nombran. Se nombra óxido de, por ejemplo, óxido de sodio, óxido de hierro,
óxido de plata, y entre paréntesis ponemos el estado de oxidación. A continuación vamos a ver, las fórmulas se escriben anotando primero el símbolo del elemento y después el oxígeno. Su fórmula general es esta, que quiere decir, oh, me salí, no puede ser. Vamos a ver si era, aquí está. Su fórmula general es esta, ¿no? Que quiere decir el elemento, en la X el número de átomos que hay de ese elemento, el oxígeno, y en la Y el número de átomos que hay del elemento oxígeno. Vamos a tener un ejemplo. Aquí tenemos algunos elementos. Tenemos al K, que es potasio, al natrium, que es sodio, al cuprium, que es cobre, otra vez cuprium. ¿Por qué cuprium dos veces? O sea, ¿por qué cobre dos veces? Pues porque cobre tiene dos estados de oxidación, el +1 y el +2. Potasio y sodio solo tienen uno porque pertenecen al grupo de la tabla periódica 1A. Tenemos al cloro que también solamente tiene dos estados de oxidación, igual que el cobre. Y tenemos al nitrógeno que en este caso va a trabajar con +5. Entonces ahí tenemos elementos que tienen un estado de oxidación y algunos elementos que tienen dos estados de oxidación. Y los vamos a combinar con oxígeno. Recuerden, se pone primero el elemento y después el oxígeno, poniendo entre paréntesis el estado de oxidación para hacer la fórmula. Aquí tenemos la fórmula. Recuerden que el oxígeno va a trabajar con número de oxidación -2, como habrán visto ya en clases anteriores. Para crear una fórmula, nosotros vamos a escribir entonces primero el elemento. ¿Qué número de oxidación tiene el sodio? 1. El oxígeno va a trabajar con -2. Para hacer la fórmula, recuerden cruzar los números de oxidación y ponerlos como subíndices. Estos subíndices no van a tener signo, se van a poner siempre positivos, o sea, no le vamos a poner nada. Esta fórmula va a quedar así. Tendría un 1 aquí, que era el que tenía el sodio aquí arriba. Pero ya saben que el 1 no se pone. Entonces me queda simplemente de este modo. Óxido de sodio. Vamos a continuar. Entonces fíjense cómo quedó el sodio. Es el segundo ejemplo. Me salté el del potasio. Queda así. Ahora vamos con el ejemplo de el potasio, que me lo salté. Igual, potasio tiene número de oxidación, ¿cuánto? +1. Entonces, potasio, número de oxidación, +1. Oxígeno, ¿con qué quedamos que trabaja? -2. Cambian de posición por cruce y me queda K2O1, pero no se pone el 1. Esto se llama óxido de potasio. Se llama óxido de potasio. Perdón por la escritura. Ahora, yo entre paréntesis podría poner el número de oxidación del potasio, que en este caso es 1. Ya saben que los unos no se acostumbran poner, entonces así lo voy a dejar. Óxido de potasio. ¿Qué pasaría con nuestro siguiente ejemplo? Cobre. Cobre trabaja con dos números de oxidación, +1 y +2. Entonces yo voy a ocupar el número de oxidación 1 y 2 para hacer dos fórmulas. Pero chéquense cómo va a quedar el nombre. Entonces, cobre trabaja con número de oxidación +2. ¿El oxígeno con cuánto trabaja? Con -2.
Hacemos el cruce y me queda CuO 2, 2. Y recuerden que cuando los subíndices se pueden reducir, se reducen. Mitad de 2, 2, mitad de 2, perdón, mitad de 2, 1. Entonces me queda Cu. Ya saben que el 1 no se pone. Mitad de 2, 1. Ya saben que el 1 no se pone. Y esto se llama óxido de cobre 2. ¿Por qué se llama óxido de cobre 2? Porque el número de oxidación del cobre es 2. Esto se llama óxido de cobre 2. No hagan caso allá a mis mensajes. Óxido de cobre 2. Pero ¿qué pasa cuando el cobre trabaja con +1? Oxígeno trabaja con -2. Hacemos el cruce y vamos a tener CuO. Este va a ser 2. Como este es un 1, ya no se pueden reducir. Entonces, este se va a llamar óxido de cobre. ¿Qué número de oxidación tenía el cobre aquí? 1. ¿Sale? Entonces es importante que puedan distinguir el óxido de cobre 1 del óxido de cobre 2. El óxido de cobre 2 era este. O sea, simplemente así. Pero el óxido de cobre 1 es este. Y aquí está el comparativo, fíjense. Este es óxido de cobre 2, a pesar de que no tiene ningún número. Y este que tiene el 2 es el óxido de cobre 1. Así que no se vayan a confundir. No es por los subíndices que están abajo, es por el número de oxidación. Vamos a continuar. Entonces, a ver cómo se llamaba este, el Cu2O. Ese tiene número de oxidación +1, entonces es el óxido de cobre 1. Oye, ¿hasta dónde vino a estar su nombre? Ahí está, óxido de cobre 1. Y este, ya vimos que a pesar de que no tiene número, es el que tiene número de oxidación 2 en el cobre. Esto es el óxido de cobre 2. Ahí quedó. Aquí vamos a tener otros ejemplos que ustedes pueden hacer. El cloro tiene dos números de oxidación, +1 y +7. El nitrógeno, +5. Pueden combinar las fórmulas para hacer el óxido de cobre 1 y el óxido de cobre 7, poniendo con número romano en el nombre el 7 en el óxido de cloro, perdón, dije cobre, cloro, el óxido de cobre 1 y el cobre, de cloro, el óxido de cloro 1 y el óxido de cloro 7. Pueden poner entre paréntesis el 7 y también para el nitrógeno el 5. Fíjense las fórmulas. Ya saben que el oxígeno trabaja con -2, el cobre +1. Cuando nosotros hagamos los cruces, el -2 del oxígeno va a pasar al cloro. Acá también el -2 del oxígeno en el caso del cloro y el O7. El -2 va a pasar aquí. El cloro que está trabajando con +7 va a pasar debajo del oxígeno. Como ya no se pueden reducir, así se van a quedar. Y lo mismo pasaría con el nitrógeno. El número de oxidación -2 del oxígeno pasaría al nitrógeno como subíndice. El +5 del nitrógeno pasaría al oxígeno como subíndice. No se pueden reducir y así se quedan. Y ya solo le pondríamos los nombres. Óxido de cloro 1, óxido de cloro 7, óxido de nitrógeno 5. Nótese cómo aquí se están poniendo el número 1 entre paréntesis, no siempre es necesario,
lo pueden poner por cuestiones didácticas en estos momentos, ¿sale? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Cuando el elemento posee más de un estado de oxidación, se puede usar la terminación oso y la terminación ico. La terminación oso la vamos a ocupar para el menor y la terminación ico para el mayor. Atención aquí. Fíjense, es otra forma de nombrar a los compuestos binarios. Entonces, por ejemplo, aquí el cobre tiene dos números de oxidación, el 1 y también tiene el número de oxidación 2. Podemos llamar óxido cuproso al óxido de cobre 1 y óxido cúprico al óxido de cobre 2. Vamos a ocupar el nombre en latín. Recuerden que cobre en latín se dice cuprium. Entonces, óxido cuproso con terminación oso al óxido de cobre 1, óxido cúprico al óxido de cobre 2. Es decir, al menor número de oxidación, terminación oso. Al mayor número de oxidación, terminación ico. Vamos con el caso del cloro. Tiene dos números de oxidación, 1 y 7. Vamos a decir al óxido de cloro 1, terminación oso porque es el número menor, óxido cloroso. Y al óxido de cobre de cloro 7 le vamos a poner la terminación ico porque es el número de oxidación más grande, óxido clórico. Entonces podemos tener esos dos nombres, óxido de cloro 1 o óxido cloroso y óxido de cloro 7 u óxido clórico. Vamos a ver estos ejemplos, ¿sale? Que son los que acabo de decir. Cloro tiene dos números de oxidación. En este caso, lo están trabajando. Fíjense, aquí el cloro está teniendo número de oxidación más 1. ¿Cómo lo sé? Porque el oxígeno no tiene ningún subíndice. Eso quiere decir que es un 1 y que vino del cloro. Y aquí el cloro está teniendo número de oxidación 3. ¿Cómo lo sé? Porque este 3 que tiene el oxígeno vino de arriba del cloro. El oxígeno siempre está trabajando con -2. En este caso vamos a llamar óxido cloroso al Cl2O y óxido clórico al Cl2O3. Ah, perdón. Fíjense, aquí el cloro está trabajando con 4 números de oxidación. ¿Qué pasaría en este caso? Porque ya vimos el caso para 2 números de oxidación, pero aquí el cloro está trabajando con 4 números de oxidación. Entonces, si un elemento tiene 4 números de oxidación, va a aplicar otra regla diferente. Fíjense. Lo que vimos anteriormente de oso o ico es para 2 números de oxidación. Pero para 4 números de oxidación va a aplicar la siguiente regla. Hipo, oso. Se los voy a escribir para que quede un poco más claro. Tenemos 4 números de oxidación, del más pequeño al más grande. Voy a enumerarlos del 1 al 4. 1, 2, 3, 4. Cuando vamos a trabajar con el número más pequeño, vamos a tener la terminación hipo, oso. Para el segundo, ahí aplica oso. Para el tercero, aplica ico. Y para el cuarto, perico. Ahorita vamos a ver cómo es esa onda. Apréndanselo. Para el primero, hiposo. Para el segundo, oso. Para el tercero, ico. Y para el cuarto, perico. Repito. Para el primero, hipo, oso. Para el segundo, oso. Para el tercero, ico. Y para el cuarto, perico. Vamos a ver cómo funciona eso que acabo de decir.
Fíjense, cloro está trabajando con 4 números de oxidación. Fíjense, ¿con qué número está trabajando el primer ejemplo? Este primer ejemplo está trabajando con +1. ¿Cómo lo sé? Porque el oxígeno no tiene número. O sea que no venía un 1 arriba. ¿Sale? Venía un 1 arriba. ¿Con qué número está trabajando en este segundo caso? Está trabajando con 3. ¿Cómo lo sé? Porque el oxígeno tiene un 3 abajo que vino de arriba del cloro. En este caso está trabajando con +5 por la misma razón. Y en el último caso está trabajando con +7. Recuerden las terminaciones que teníamos para el 1, 2, 3 y 4. Para el caso más bajito, recuerden que era hipooso, que sería este. Para el segundo caso, recuerden que era oso. Para el tercer caso, sería ico. Y para el último caso, sería perico. Entonces, esto se llamaría óxido hipocloroso. Recuerden, era el primer caso. El segundo caso era terminación oso. Esto se llamaría óxido cloroso. Para el tercer caso era terminación ico, óxido clórico. Y para el último caso era perico, óxido perclórico. Y así es para cuando tenemos 4 números de oxidación. 4 números de oxidación. Entonces, recuerden, para 2 números de oxidación solo ocupamos oso e ico. Para 4 números de oxidación ocupamos hipooso para el número más pequeño. Luego oso para el segundo, ico para el tercero y perico para el cuarto. Vamos a buscar elementos que tengan 4 números de oxidación. Más fácil, a ver. Óxido, hipo, y aquí me sale el hiponitroso, ¿no? Y vamos a ver su fórmula. Que haya un hiponitroso me indica que el fíjense cómo le pueden llamar también óxido nitroso o anhídrido hiponitroso. Fíjense, el óxido de nitrógeno tiene un montón. Fíjense, tiene el número de oxidación 1, el óxido de nitrógeno 1, el óxido de nitrógeno 2, el óxido de nitrógeno 3, óxido de nitrógeno 4, y luego tenemos otra vez el óxido de nitrógeno 4 y luego tenemos el 5. Fíjense todas las formas que tiene el óxido de nitrógeno. Que de hecho esta forma, la que dice N2O4 y NO2, pues es la misma, ¿no? Solo está reducida. Esta que dice N2O4 es la misma, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Todas las demás sí son diferentes. Entonces, descartando esta que es la misma, tenemos el N2O, llevamos una forma, el NO, llevamos 2 formas, el N2O3, llevamos 3 formas, N2O4, llevamos 4 formas, y el N2O5, 5 formas, porque ya quedamos que la
tercera y cuarta forma son la misma. En la nomenclatura sistemática, fíjense, esa es muy fácil. Tenemos un oxígeno. Vamos a poner monóxido. Mono quiere decir uno, y óxido quiere decir oxígeno. En la nomenclatura sistemática nada más vamos a decir cuántos oxígenos tenemos. Tenemos uno, mono quiere decir uno. Monóxido. ¿Y cuántos nitrógenos tenemos? Tenemos dos. Y vamos a decir de di, que quiere decir dos, nitrógenos. Monóxido de dinitrógeno. Nomenclatura sistemática, muy fácil. Y luego, a ver, fíjense, aquí ¿qué podríamos decir? Monóxido de mononitrógeno. Para el caso del nitrógeno, no se va a ocupar mono, se va a indicar simplemente que es nitrógeno. Ya se sabrá que es uno. Entonces, monóxido, o sea, monóxido de nitrógeno, un solo nitrógeno. Siguiente, ¿cuántos oxígenos tenemos? 3. ¿Cuántos nitrógenos? 2. Trióxido, porque tenemos 3 oxígenos de dinitrógeno. Y así sucesivamente. 4 se dice tetra. Tetraóxido de dinitrógeno, que ya quedamos que es lo mismo que este que se va a llamar dióxido de nitrógeno. Y el último, 5 se dice penta. Pentaóxido de dinitrógeno. Oh, ya perdí el PDF. Estaba aquí. ¿Sale? Entonces, esa fue la nomenclatura para los compuestos binarios formados con óxido. Seguirían los hidruros, que de una vez nos los vamos a echar. No, los vamos a dejar para otro video. Esta fue nomenclatura para óxidos. Hasta aquí el video, jóvenes. Espero que le hayan entendido. Si no, véanlo otra vez. Y pues bueno, tengan una buena tarde. Saludos.